los invito a que me acompañen de pie en Hechos capítulo 12. Look in your Bible, Acts 12. Please stand up. Encontré esto en internet. I'm not talking with you. Sí. Hola. ¿Qué prendido? Dame mi bocina acá, el sonido. Mira. Hechos capítulo 12. Y vamos a dar lectura a los versículos del 1 hasta el 24. Así que las personas, ¿verdad? En inglés nos siguen solamente la lectura ya. No, solamente para cuestión de tiempos, que nos siga la lectura. Le puedes decir eso. We're going to read en español solamente. Ajá. We're gonna read in Spanish, so for the time, so you can all be with us at the same time. Acts 12, ok. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo. Y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo, Pedro le seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que él esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «¿Estás loca?», le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían: «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: «Informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos». Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se levantó en una tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: «Voz de un Dios y no de un hombre es esta». Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia para pedirte, Padre, que nos des la sabiduría, la inteligencia para poder proclamar tu palabra con eficacia y con claridad. Ayuda a mi hermano Emanuel, que va a estar ayudándonos hoy en la traducción, y permite, Dios amado, que los hermanos que nos acompañan puedan ser edificados por esta tu palabra, Padre.
Si hay alguno en medio nuestro que no te conoce, Señor, que hoy por medio de tu palabra predicada pueda ser convencido de todo pecado y venir en arrepentimiento delante de ti, creyendo que solamente en ti hay vida y esperanza. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Se pueden sentar. A lo largo de la historia se han construido enormes represas para contener millones de galones de agua, llegando a ser impresionantes obras de ingeniería. Throughout history, humans have built enormous dams to contain millions of gallons of water, becoming impressive feats of engineering. Sin embargo, los ingenieros saben una realidad. Ninguna represa puede soportar indefinidamente una presión que sigue en aumento. However, engineers know one reality. No dam can withstand indefinitely a pressure that keeps increasing. Mientras más llega el agua, mayor es la fuerza que va empujando contra el muro. Y si esa presión supera la resistencia de la estructura, el agua se vuelve incontenible. The more water that arrives, the greater the force pushing against the wall. If that pressure exceeds the structure resistance, the water becomes unstoppable. No importa cuán sólido parezca el muro, cuando el agua encuentra su camino, nadie puede detenerla. No matter how solid the wall may seem, when the water finds its way, no one can stop it. Y algo muy parecido sucede aquí en Hechos capítulo 12. Herodes levantó lo que parecía ser una represa en contra del avance del evangelio. Something similar happens in Acts 12. Herod built what seemed like a dam against the advance of the gospel. Mandó a matar a Jacobo, encarceló a Pedro, utilizó enorme operativo militar para que impedir que la iglesia siguiera avanzando. He had James killed, imprisoned Peter, and deployed a massive military operation to keep the church from advancing. Parecía como que el reino de Dios había sido frenado, pero cuando seguimos leyendo, Lucas nos sorprende con una declaración que cambia por completo esta perspectiva. Versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. It seemed as though that the kingdom of God has been stopped. But as we keep reading, Luke surprises us with a statement that completely changed the perspective. Verse 24, but the word of the Lord continued to grow and be multiplied. Lo que parecía detenido, en realidad seguía avanzando con el poder de Dios. What it seemed halted was actually still advancing by the power of God. Y es que Hechos 12 nos recuerda una gran verdad que ningún creyente debe olvidar. La palabra de Dios es incontenible porque es Dios mismo quien la hace crecer y multiplicarse. Acts 12 reminds us of a truth no believer should forget. The word of God is unstoppable because it is God himself who makes it grow and multiply. Amen. Por eso el sermón se va a titular Incontenible. That is why we have titled this sermon Unstoppable. La primera sección le hemos titulado Cuando el enemigo parece estar ganando. The first section we have named it When the enemy seems to be winning. That is verse from 1 to 5. Después de una década desde la llegada del Pentecostés, la palabra de Dios había continuado extendiéndose. El evangelio ya no solo se predicaba en Jerusalén, sino que había llegado a Judea, a Samaria e incluso había llegado hasta los gentiles. More than a decade after the Pentecost, the word of God had continued to spread. The gospel was no longer preached only in Jerusalem, but also in Judea, Samaria, and even among the Gentiles. Sin embargo, mientras el reino de Dios seguía avanzando, la oposición también aumentaba. However, as the kingdom of God kept advancing, the opposition also increased. Lucas comienza esta narrativa, esta historia, dejándonos saber que esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes sin levadura, donde el rey Herodes comenzó a maltratar y a encarcelar a algunos creyentes. Luke begins this narrative telling us that during the days of the feast of unveiled bread, King Herod began to mistreat and imprison some of the believers. No solamente encarceló y maltrató a muchos, sino que también mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan.
He not only imprisoned and mistreated many believers, but he had James, the brother of John, put to death by the sword. Y cuando él vio que esto le agradó a los judíos, mandó también arrestar a Pedro con la misma intención de matarlo. Then, seeing that he pleased the Jewish leaders, he also had Peter arrested, intending to execute him after the Passover. La iglesia no era ajena a la persecución, era algo que ya había estado viviendo desde el mismo principio. Las amenazas habían continuado, los encarcelamientos, los azotes, inclusive el martirio de Esteban. The church was no stranger to persecution. From its beginning, it had faced threats, imprisonments, beatings, and even the martyrdom of Stephen. La diferencia es que ahora viene directamente desde el rey Herodes, quien cuenta con el respaldo político, el poder militar y el favor de muchos religiosos. The difference is that now it comes directly from Herod, who was political backing, military power, and the favor of many religious leaders. Humanly speaking, everything seems to indicate that the enemy is gaining ground. Y mientras nosotros vemos que todo pareciese que va en contra de la iglesia, el versículo 5 nos recuerda una gran verdad. Mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía oración ferviente por él. However, verse 5 presents us with extraordinary contrast. Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Mientras Herodes confía en el poder de su reino, la iglesia confía en el Rey de Reyes. While Herod trusts in the power of his kingdom, the church trusts the King of Kings. Mientras Pedro permanece encerrado bajo estricta vigilancia, la iglesia hace aquello que el mundo considera insuficiente: ora. While Peter remains locked up under strict guard, the church does what the world often considers insufficient: it prays. Y eso nos recuerda un principio muy importante. La oración no es el último recurso del creyente, sino el medio que Dios nos ha dado para enfrentar toda circunstancia. No porque la oración tenga el poder en sí misma, sino porque a quien nosotros oramos tiene todo el poder para hacer lo que Él necesita hacer. This gives us an important principle. Prayer is not the believer's last resort, but the means of God has given us to face every circumstance. Not because prayer has the power in itself, because the one we pray to is the God who's all power to act mightily. Como iglesia del Señor, nosotros también enfrentaremos momentos en lo que parecerá que el enemigo está ganando. Vete haciendo línea a línea porque As the Lord's church, we too will face moments when it seems the enemy is winning. se van a levantar distintas formas de oposición, quizás presenciemos injusticia, quizás habrán circunstancias que se escaparán completamente de nuestro control, pero en esos momentos nosotros tenemos que entender que mientras nosotros sintamos que nuestras manos están atadas, la palabra de Dios nos recuerda que nuestras rodillas nunca lo van a estar. The different forms of opposition will arise. We will witness injustice, and there will be circumstances completely beyond of our control. In those moments, we may feel our hands are tied, but the Word of God reminds us that our knees never are. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿es la oración una práctica constante en nuestras vidas? ¿O cuando llegan las pruebas somos consumidos por la ansiedad y dejamos de depender del Señor? Brothers and sisters, is prayer a constant practice in our life? Or when trials come, are we consumed by anxiety and stop depending on the Lord? No siempre vamos a ver el milagro que esperamos, pero siempre vamos a encontrar la fortaleza para poder esperar en el Señor. We will not always see the miracle we hope for, but we will find the strength to wait on God. Porque nuestra confianza al orar no descansa en que Dios siempre va a hacer lo que nosotros deseamos, sino en que Él siempre hará lo que es perfecto conforme a su voluntad. Because our confidence in prayer does not rest on God always doing what we want,
but on him always doing what is perfect according to his will. Por eso, cualquiera que sea la circunstancia que enfrentemos, nunca debemos dejar de acudir en oración a aquel quien tiene el poder para ayudarnos. So whatever circumstances we face, let us never stop turning toward God in prayer. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, cuando la mano de Dios interviene. And this come now our second point, when the hands of God intervenes, verses 6 to 19. Mientras la iglesia clamaba fervientemente al Señor por Pedro, Dios ya estaba obrando soberanamente conforme a su propósito. Él estaba utilizando las oraciones de su pueblo como el medio para llevar a cabo su perfecta voluntad. While the church cried out fervently to the Lord for Peter, God was working serenely according to his purpose, using the prayers of his people as the means to carry out his perfect will. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 6 que Pedro se encontraba en una celda de máxima seguridad. Él estaba durmiendo entre los soldados sujeto con 2 cadenas mientras 2 guardias vigilaban la puerta de la prisión. O sea, estaba difícil salir de allí. The word of God tells us in verse 6 that Peter was in a maximum security cell. He was sleeping between 2 soldiers bound with 2 chains while other guards watched the prison door. Herodes había hecho todo lo que humanamente él podía hacer para que Pedro pudiese escaparse. Herod had done everything humanly possible to keep Peter from escaping. Humanamente hablando, no existía ninguna posibilidad de salir de aquel lugar sin ser visto o detenido, a menos que la mano de Dios interviniera. Humanly speaking, there was no possibility of getting out of that place without being seen or stopped unless the hand of God intervened. Y eso fue lo que sucedió, la mano de Dios intervino. And that is exactly what happened. Dice la palabra del Señor que apareció un ángel, tocó a Pedro en el costado y le dijo, levántate pronto. Y en ese momento se cayeron sus cadenas de la mano. The word tells us that an angel of the Lord appeared, struck Peter on the side and said, get up quickly. At that very moment the chains fell off his hands. Pedro todavía estaba sin comprender lo que estaba pasando. Él simplemente siguió las instrucciones, se vistió, se calzó y caminó atravesando puerta tras puerta hasta que logró salir de la prisión. Peter, still not fully understanding what was happening, followed the angel's instructions. He got dressed, put on his sandals, followed him through one gate, then another until he was out of the prison. Él pensaba que lo que estaba viendo era una visión y no fue hasta que el ángel desapareció, que se encontró solo en la calle, que comprendió la realidad de lo que estaba sucediendo y entonces dijo, ahora sé que en verdad el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. He still thought that he was seeing a vision. It was not until the angel disappeared and he found himself alone in the street and that he realized what had truly happened. Then he said, now I know for certain that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's hand and from everything the Jewish people were expecting. Pedro no atribuye su liberación a una casualidad ni a coincidencia. Él reconoce inmediatamente que ha sido el Señor quien lo ha libertado. Notice that Peter does not attribute his release to chance or coincidence. He immediately recognized that it was the Lord who intervened. Vemos aquí cómo Dios responde soberanamente las oraciones de su pueblo. La iglesia no abrió las puertas de la cárcel, pero acudió en oración al único que tenía autoridad sobre reyes, soldados, cadenas y prisiones para traer la libertad a Pedro. Here we see how God serenely answered the prayers of his people. The church did not open the prison doors, but it turned in prayer to the only one who had the authority over kings, soldiers, chains, and prisons. Y esto nos recuerda otra verdad importante. Dios es poderoso para responder las oraciones de su pueblo conforme a su voluntad y para la gloria de su nombre. And this reminds us of an important truth. God is powerful to answer the prayers of his people according to his perfect will and for the glory of his name. Dice la palabra que inmediatamente Pedro fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, porque sabía que allí iban a haber muchos hermanos reunidos.
Dice que la palabra que al llegar tocó la puerta y comenzó a llamar, y la sirvienta Rhodes reconoció la voz, pero de la alegría se fue a decirle a los demás hermanos qué es lo que estaba pasando. Peter immediately went to the house of Mary, the mother of John Mark, because he knew that many brothers and sisters were gathered there praying. The word says that when he arrived, he knocked on the door and began to call out. A servant girl named Rhoda recognized Peter's voice and overjoyed, instead of opening the door, ran to tell the others that Peter was outside. Lo más interesante es la reacción de los hermanos que estaban orando por su liberación. Le dijeron, tú estás loca. And what was the reaction of those who were praying? They told her, are you out of your mind? Y esto nos resulta bastante curioso. Aquellos creyentes que estaban orando por Pedro, cuando Dios respondió de una manera extraordinaria, les costó creerlo. This scene is striking. Those believers were praying for Peter, but when God answered in such an extraordinary way, they found it hard to believe. Y esto nos recuerda una gran verdad. Y es que Dios no depende de una fe perfecta para cumplir su propósito. Él siempre obra conforme a su carácter fiel, santo y soberano. And this is a great part. Listen, this reminds us of another great truth. God does not depend on the perfect fate to accomplish His purpose. He works according to His faithful, holy, and sovereign character. Cuando finalmente le creyeron a Rhodes, que salieron a recibir a Pedro, se produjo una gran alegría en la casa, y Pedro le hizo, miren, por favor, bajen, guarden silencio. Y les contó detalladamente todo lo que había pasado y le dijo, por favor, informen estas cosas a Jacobo y a los hermanos. When they finally believed Rhoda, they went out to meet Peter. There was a great joy in the house, but Peter mentioned them to be quiet, described in detail all that the Lord had done. Y esto era importante para la iglesia, que ellos supieran lo que Dios estaba haciendo en medio de las circunstancias difíciles, para que fueran fortalecidos y contemplar nuevamente la fidelidad y el poder de Dios. And it was important for the whole church to know how the Lord had worked so that everyone would be strengthened by seeing God's faithfulness and power once again. Mientras tanto, al amanecer dice la palabra que Herodes mandó a buscar a Pedro, y como ya no lo encontró, finalmente terminaron los soldados siendo los que llevaron a muerte. Meanwhile, at daybreak, Herod sent for Peter, but Peter was gone. The prison was still locked. The soldiers were still at their post. They changed were still there, but Peter was not. El rey no encontró ninguna explicación para lo que sucedió. Así que sin darse cuenta, el hombre que parecía tener el control estaba descubriendo que no tenía ningún poder humano para frustrar los propósitos del Dios soberano. The king, unable to find any explanation, ordered the execution of the soldiers. Without realizing it, the man who seemed to be in control was discovering that no human power can thwart the purposes of the sovereign God. Hermano, y esto nos recuerda, y es que algunas veces Dios manifestará su poder mediante una intervención extraordinaria, pero otras veces nos va a sostener con su gracia para perseverar fielmente en medio del sufrimiento. Brothers and sisters, this passage reminds us that sometimes God will display His power through an extraordinary intervention. Other times He will sustain us by His grace to preserve faithfully in His midst of suffering. Jacobo fue muerto, Pedro fue liberado, pero en ambos casos Él sigue siendo el mismo Dios soberano. In both cases, He reminds the same sovereign God, son, when we face circumstances that seem impossible, let us not stop turning to the Lord in prayer. Este pasaje también nos recuerda a valorar los momentos que como comunidad buscamos juntos para estar orando al Señor. This passage also reminds us to value the times when as a community we seek God's face together. Aquí principalmente en esta iglesia el Señor nos ha concedido el privilegio de semana tras semana reunirnos cada miércoles y el último domingo de cada mes para orar. Here at the church, the Lord has given us the privilege of gathering every Wednesday and on the last
Sunday of each month to pray. Aprovechemos esas oportunidades para perseverar juntos en oración, confiando en que el Dios soberano que escucha a su pueblo y obra para la gloria de su nombre también está obrando en medio nuestro. Let us make the most of these opportunities to preserve together in prayer, trusting the sovereign God who hears his people and works for the glory of his name. Y esto nos lleva a nuestro último punto del sermón, cuando el propósito de Dios prevalece. And this takes us to our final point of this sermon, when God's purpose prevails, verse 20 to 24. Finalmente, Lucas cierra esta narrativa mostrándonos el contraste entre el orgullo del hombre y la soberanía de Dios. Finally, Luke closes this narrative by showing us the contrast between human pride and the sovereignty of God. Dice que después de un tiempo Herodes estaba enojado con la gente de Tiro y Sidón. Sin embargo, ellos buscaron la manera de reconciliarse con él por medio de Blasto, un funcionario cerca del rey. Y así que estableció un día en que Herodes se presentaría delante del pueblo para hablarles. After some time, Herod was angry with the people of Tyre and Sidon. However, they sought to reconcile with him through Blastus, an official close to the king. So a day was set for Herod to appear before the people and speak to them. Herodes se puso sus ropas reales, se vistió con su mejor gala, se sentó en la tribuna para dirigirse al pueblo. Y dice la palabra que mientras hablaba, la gente comenzó a gritar: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Y las palabras estas palabras eran como música para los oídos de Herodes. Herod put his royal robes and sat on the throne to address the people. As he spoke, the people began shouting, this is the voice of a God, not of a man." These words were music to Herod's ears. Aquel rey que había perseguido a la iglesia y había intentado detener el avance de la palabra, ahora estaba recibiendo él la gloria que solamente le pertenece a Dios. The king who had persecuted the church and tried to stop the advance of the word was now receiving the glory that belongs to God alone. Herodes olvidó una verdad fundamental. Aunque él tenía autoridad como rey, había un rey superior a él. Había alguien verdaderamente soberano delante de quien todos los gobernantes de la tierra tendrán que rendir cuentas. But Herod forgot a fundamental truth. Although he held authority as king, there was a king greater than he was. There was one truly sovereign before whom every ruler on earth will have to give an account. Por eso finalmente Lucas termina diciendo: al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. That is why Luke tells us, immediately an angel of the Lord struck him down because he did not give glory to God, and he was eaten by worms and died. El mismo hombre que parecía tener el control de la situación fue derribado en un instante. El rey que quiso detener el avance del evangelio terminó siendo detenido por el juicio de Dios. The very man who seemed to have the control of the situation was struck down in an instant. The king who tried to stop the advance of the gospel ended up being stopped by the judgment of God. Y Lucas termina presentando un contraste que revela el clímax de toda la narrativa. Dice el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Luke then presents us with a contrast that reveals the climax of the whole narrative. Luke tells us, but the word of the Lord continued to grow and to be multiplied. Y este es el eje central de toda esta historia. Herodes había encarcelado creyentes, había asesinado a Jacobo, había intentado matar a Pedro, pero ninguno de sus esfuerzos pudo detener lo que Dios había determinado hacer. Brothers and sisters, this is the central axis of this whole story. Herod had imprisoned believers, had James killed and tried to kill Peter, but none of his efforts could stop what God has determined to do. El rey Herodes cayó, pero la palabra de Dios permaneció y el evangelio continuó avanzando. The king fell,
but the word remained and the gospel kept advancing. Y la razón para que esto sucediera es porque los propósitos de Dios son incontenibles. Because the purpose of God are unstoppable. La oposición humana quizás puede retrasar los propósitos, puede traer sufrimiento, puede causar dolor, pero nunca va a poder frustrar los planes soberanos del Dios que gobierna sobre todas las cosas. Human opposition can delay, can bring suffering, and can cause pain, but it can never thwart the sovereign plans of the God who rules over all things. A lo largo de la historia, muchos han intentado detener la expansión del Evangelio de Jesucristo. Gobiernos, imperios, sistemas ideológicos, líderes que se han levantado en contra de la verdad de Dios, han querido silenciar la proclamación de su palabra, pero déjeme decirle algo, ninguno ha podido detener la obra que Dios mismo está realizando por medio de su iglesia. Throughout history, many have tried to stop the spread of the gospel of Jesus Christ. Governments, empires, ideological systems, and leaders who have risen up against God's truth have tried to silence the proclamation of His words. But none of them has been able to stop the work that God Himself is doing through His church. Hermano, y esto entonces debe darnos seguridad y confianza para continuar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Brothers and sisters, this should give us a full assurance and confidence to keep proclaiming the gospel to the ends of the earth. No significa que vamos a estar libres de oposición. It does not mean we will be free from opposition. La iglesia puede enfrentar persecución, rechazo, hostigamiento e incluso sufrimiento, pero podemos descansar en esta verdad. Nuestra misión no depende de la fuerza humana, sino del Dios Todopoderoso que nos ha enviado. The church may face persecution, rejection, harassment, and even suffering, but we can rest in this truth. Our mission does not depend on human strength, but in the Almighty God who has sent us. Por lo tanto, podemos concluir la misma manera que comenzamos. So now we can conclude at the same time that we started. Cuando nosotros pensamos en la ilustración del agua que vimos al principio, una represa puede parecer una barrera imposible de superar. Pero si una fuente de agua continúa fluyendo con suficiente fuerza y constancia, llegará el momento en que esa estructura no va a poder contenerla. This brings us back to the water illustration that we saw at the beginning. A dam may seem like an impossible barrier to overcome, but if a source of water keeps flowing with enough force and persistence, a moment will come when no human structure will be able to contain it. Así sucede con la obra de Dios por medio de su palabra. Los hombres pueden intentar detenerla, pero el poder de Dios siempre será mayor que cualquier oposición. The same is true of God's words through His word. Men may try to stop it, but the power of God will always be greater than any opposition. Y esta es una verdad que está fundamentada en aquel que es incontenible, Jesucristo mismo. And this is a truth grounded in the one who is unstoppable, Jesus Christ. Los hombres intentaron detener a Jesús. Men tried to stop Jesus. Lo llevaron a una cruz porque pensaron que habían terminado con él. They took him to a cross, thought they were finished with him, Lo pusieron en una tumba y le colocaron una piedra. and placed a stone over his tomb. Pero ni la cruz, ni la tumba, ni la muerte pudieron detener a Jesucristo. But neither the cross, nor the tomb, nor death could stop the purpose of God. Cristo resucitó victorioso, venció el pecado, venció la muerte y desde entonces su evangelio continúa avanzando hasta los confines de la tierra. Christ rose victorious, conquered the sin and death, and since then his gospel has continued to advancing to the ends of the earth. Y si nadie pudo detener al Salvador resucitado, nadie podrá detener su palabra. If no one could stop the risen Savior, no one will be able to stop his word. Por eso, hermanos, vivamos dependiendo de Dios por medio de la oración. Therefore, brothers and sisters, let us live depending on God through prayer. Mantengámonos unidos como iglesia, intercediendo los unos por los otros.
Let us remain united as a church, interceding for one another. No dudemos de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, aún en medio de nuestras propias debilidades. Let us not doubt that what God can do through us, even in the midst of our weakness. El Dios que nos llamó a participar en su misión es el Dios Todopoderoso. The God who called us to take a part of His mission is Almighty God. Así que sigamos proclamando las buenas nuevas de salvación con confianza, sabiendo que la palabra de Dios seguirá creciendo y multiplicándose hasta que Cristo regrese en gloria. So let us keep on proclaiming the good news of salvation with confidence, knowing that the word of the Lord will keep growing and multiplying until Christ returns in His glory, because the word of God is unstoppable. Oremos. Let's Señor pray. y Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos esta gran verdad, que tú eres incontenible. Y como tú eres incontenible, tu palabra es incontenible. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a permanecer firmes en tu verdad, Señor. Y que aún en medio de los sufrimientos que podamos experimentar, seamos animados por esta gran verdad, Señor, de que el Todopoderoso está con su iglesia hasta que Cristo venga. Y es en el nombre de Jesús que digo amén. Amén. Amén.